Imaginad que una persona entra en las cuevas de Altamira con una cámara, sin supervisión, solo para grabar un programa de televisión. Se pasea libremente por espacios a los que muchos arqueólogos no han podido acceder. Suena inverosímil, ¿verdad? Pues algo muy similar acaba de suceder, pero no en Altamira, sino en un monumento aún más emblemático, las pirámides de Egipto. Y no lo ha hecho una persona cualquiera, sino una figura muy conocida, MrBeast. MrBeast es un youtuber estadounidense con más de 200 millones de seguidores, famoso por regalar grandes sumas de dinero a cambio de retos extremos. En los últimos meses decidió que sería buena idea organizar un viaje a Egipto con su equipo. Tenemos las tres pirámides de Egipto durante 100 horas, anunció en exclusiva. Pero su aventura no terminó ahí. También viajó a México, concretamente a la península de Yucatán, donde visitó sitios arqueológicos como Calcamuc, Chichen Itza y Balamcance. A simple vista podría parecer algo inofensivo, un creador de contenido grabando vídeos para entretener a su audiencia. ¿Dónde está el problema? El problema comienza cuando el entretenimiento sobrepasa los límites del respeto, tanto a la academia como al propio patrimonio cultural. En este vídeo me voy a centrar en el caso de Egipto y te voy a explicar por qué MrBeast no debería volver a hacer este tipo de contenido, por qué el gobierno egipcio ha permitido que esto ocurra y qué consecuencias puede tener si este tipo de prácticas se convierten en tendencia. Antes de adentrarnos en el análisis académico, haré un breve resumen del vídeo grabado en Egipto. En él vemos a MrBeast y su equipo explorando las pirámides durante 100 horas. Al principio están acompañados, aparentemente por un guía, aunque no se menciona claramente en el vídeo. Más adelante aparece un historiador y arqueólogo, cuya participación resulta cuanto menos desconcertante. Ya verás por qué. Hay varios momentos del vídeo que resultan muy cuestionables. Para empezar, el grupo toca todo lo que se les antoja dentro de las pirámides. Y es importante recordar que estas estructuras tienen más de 4.000 años de antigüedad y no pueden manipularse como si fueran escenarios de ficción. Las paredes se deterioran con el simple contacto humano. Según un estudio, la caliza utilizada en muchas de estas estructuras es altamente porosa, lo que la hace extremadamente vulnerable a los aceites naturales de la piel, la humedad y la fricción, generando con el tiempo procesos de disgregación y pérdida superficial. En un momento concreto, incluso encuentran unos huesos y los cogen, y uno de ellos exclama: ¿cómo puede estar tocando esto? Precisamente, los restos arqueológicos no deben tocarse ni mucho menos moverse de su lugar original. Son extremadamente delicados, y cualquier alteración puede comprometer su contexto arqueológico. Como indica el Manual de Conservación Preventiva del Patrimonio Arqueológico de la UNESCO, incluso el desplazamiento mínimo puede inutilizar información esencial sobre cronología, función y procesos culturales. Otro momento preocupante es cuando se internan en un túnel, que según dicen nadie había visitado antes. Además del evidente riesgo de deterioro, hay que señalar que estas personas no tienen ninguna formación en historia o arqueología. Trabajar en Egipto como arqueólogo es extremadamente difícil. Se requiere una licenciatura, formación técnica especializada, experiencia en campo y permisos emitidos por el Ministerio de Antigüedades. Sin embargo, gracias a una gran inversión económica, este grupo accedió a zonas a las que muchos expertos no han podido entrar, ni tras décadas de estudio. Esto rompe por completo los protocolos de acceso científico al patrimonio. Uno de los puntos más alarmantes ocurre cuando uno de los amigos de MrBeast trepa por la pirámide. Aunque lo menciona en tono de broma, esto es ilegal, la realidad es que a cualquier turista se le prohibiría rotundamente hacer algo así. Según la ley de Egipto, escalar monumentos arqueológicos está explícitamente penado por ley, y ha habido detenciones en años recientes por intentos similares. Entonces, ¿por qué se permite esto? ¿Solo porque llevan una cámara y millones de seguidores? Ahora pasemos a hablar del arqueólogo que aparece en el vídeo, Zahi Hawass. Es una figura muy reconocida en el mundo de la egiptología, conocido por su trabajo de décadas en la protección del patrimonio egipcio y por liderar esfuerzos para recuperar objetos arqueológicos que se encuentran en museos de otros países, Inglaterra. Pero eso resulta especialmente chocante verlo participando en este proyecto. En una escena, el arqueólogo dice que quiere dejar algo para el futuro
y junto con el equipo de MrBeast dejan una nota y un juguete promocional con la marca del youtuber dentro de una pirámide. ¿Cómo es posible justificar algo así? ¿Cómo se puede permitir que uno de los monumentos más importantes de la humanidad se utilice como un escaparate para marketing? La acción no solo representa una banalización del patrimonio, sino también una violación directa a los principios de conservación establecidas por la Carta de Venecia, que establece que cualquier intervención en un bien cultural debe ser reversible, documentada y, ante todo, respetuosa con su integridad física y simbólica. Vamos a hablar pues sobre las pirámides, que es el tema que aquí nos acompaña. Y es que son uno de los mayores tesoros culturales de la humanidad. Construidas hace más de 4.500 años, estas estructuras no solo representan un logro arquitectónico sin precedentes, sino que también son una ventana única para entender las civilizaciones antiguas y su evolución. Según la UNESCO, las pirámides forman parte del patrimonio mundial y constituyen un bien de valor universal, excepcional, que debe ser preservadas para las futuras generaciones. La conservación de estos monumentos es vital, no solo desde una perspectiva cultural, sino también científica. Varios estudios afirman que el patrimonio arqueológico, especialmente aquel expuesto a condiciones ambientales extremas, es altamente vulnerable a la radiación física y química. Por ejemplo, la acumulación de sales, la erosión por el viento y la humedad relativa pueden acelerar el desgaste de la piedra caliza y afectar la integridad estructural de las pirámides. No estoy hablando ya de turismo, sino del propio clima. Entonces, claro, si añadimos el hecho de que hay muchos turistas visitando las pirámides, la contaminación ambiental aumenta y lo que hace es que se incremente el riesgo de deterioro irreversible en estas estructuras milenarias. El contacto humano frecuente puede transferir aceite y microorganismos que dañan las superficies, especialmente en zonas de pinturas o inscripciones delicadas. En términos arqueológicos, el patrimonio egipcio es un recurso invaluable para entender no solo la historia de Egipto, sino también el desarrollo de la humanidad en aspectos sociales, religiosos y tecnológicos. El estudio riguroso de estos monumentos ha permitido reconstruir aspectos fundamentales de la cultura faraónica, desde prácticas funerarias hasta avances en matemáticas e ingeniería. Por estas razones, la protección de las pirámides y de otros sitios arqueológicos egipcios no es solo un asunto local, sino una responsabilidad global, respaldadas por acuerdos internacionales como la Convención de la UNESCO para la Protección del Patrimonio Mundial y la Convención de La Haya para la Protección del Patrimonio Cultural, en caso de conflicto armado. Ahora que hemos visto el vídeo y hemos hablado de las pirámides, vamos a hablar de qué supone todo esto. Y quiero dejar un dato también. Este vídeo tiene más de 200 millones de visitas. Entonces, ¿cómo es posible que un país entero permita que esto ocurra? En la propia descripción del vídeo, que es la fuente directa, no hay ninguna explicación detallada. Solo aparece un mensaje escueto. Y es que esto no es un simple rodaje casual. Se trata de una producción internacional que recibió apoyo institucional directo del gobierno de Egipcio. El vídeo fue autorizado por la Egypt Film Commission, organismo oficial que gestiona permisos para filmaciones dentro del país y que forma parte de la Egyptian Media Production City. Según informó la prensa egipcia, el permiso otorgado a MrBeast incluía acceso exclusivo fuera del horario de visita pública, uso de drones, cámaras especiales y un equipo de seguridad proporcionado por varios ministerios, incluyendo turismo, defensa e interior. Se justificó esta decisión diciendo que el rodaje no interfirió con las actividades turísticas, pero no se abordó públicamente el daño potencial ni el mensaje que transmite el mundo. Además, resulta llamativo que el proyecto haya contado con el respaldo de figuras arqueológica conocida, como Leslie Graff, que es productora de televisión, Nia Samara, Peini y Mostafa Lotfi. ¿Cuál fue exactamente su rol? ¿Por qué su intervención mereció mención especial mientras no se menciona ningún comité técnico ni equipo de conservación patrimonial? Tampoco se ha hecho pública ninguna evaluación de impacto, protocolo de conservación o supervisión arqueológica independiente. No hay rastro de una memoria técnica ni de informes previos o posteriores al rodaje. Solo sabemos que el acceso fue concedido y ejecutado, bajo la figura del entretenimiento, no el estudio ni la documentación científica. Es importante destacar que el permiso para grabar lo otorgó el Ministerio de Turismo, no el Ministerio de Cultura. Esta distinción es fundamental. El Ministerio de Turismo busca maximizar visitantes y divisas, enfocado en el marketing y la promoción. En cambio, el Ministerio de Cultura se encarga de proteger, conservar y preservar el patrimonio histórico y arqueológico.
Se menciona que arqueólogos acompañaron en el rodaje para garantizar la preservación. Sin embargo, no hay evidencias de que el Ministerio de Cultura ni ningún organismo científico haya emitido informes técnicos o participado en la supervisión. Esto indica que el permiso no vino de un entorno académico ni científico, sino del canal turístico, que permitió el acceso privilegiado a un influencer masivo con el objetivo de obtener publicidad internacional. En resumen, el turismo ofreció un cheque en blanco para atraer contenido viral, mientras la cultura quedó relegada a un segundo plano invisible. Esta situación envía un mensaje peligroso. Si un proyecto de esta magnitud se aprueba sin supervisión cultural ni protocolos técnicos, con acceso a áreas restringidas, se está diciendo al mundo que el monumento es solo un trampolín mediático, no un activo patrimonial protegido. Todo esto nos lleva a una pregunta incómoda. ¿Cuánto pesa la preservación del patrimonio frente al poder mediático de un influencer con millones de seguidores? La imagen de un youtuber norteamericano accediendo a zonas restringidas, tocando restos arqueológicos, escalando pirámides y dejando merchandising en su interior con el beneplácito del Estado, lanza un mensaje muy claro. Si tienes suficiente influencia o dinero, las reglas pueden flexibilizarse. Y eso, cuando hablamos de uno de los patrimonios culturales más importantes del planeta, es profundamente alarmante. ¿Por qué solo unas pocas personas privilegiadas pueden acceder a zonas exclusivas como las tumbas secretas de las pirámides? ¿Por qué alguien con recursos económicos puede permitirse experiencias que para el resto de nosotros están vedadas? Esto no es solo un caso aislado, es un síntoma de un problema mayor, donde la cultura termina convirtiéndose en un privilegio de las élites, excluyendo al público general. Esto no sucede únicamente en Egipto. En muchas ocasiones, por ejemplo, se cierran museos para que celebridades puedan entrar y tomarse fotografías exclusivas. Mientras tanto, en museos como el Prado está prohibido hacer fotos para el público general, a menos que seas un político o un multimillonario. En cambio, los visitantes comunes y corrientes debemos respetar estas normas estrictamente. De hecho, un ejemplo reciente es cuando la cantante Dua Lipa accedió al Prado y pudo sacarse muchas fotos, cosa que tú y yo nunca podríamos. Por tanto, eso evidencia un desequilibrio preocupante. La cultura debería ser un bien común accesible para todos, no un espectáculo exclusivo para unos pocos. Entendiendo la situación en la que se encuentra el patrimonio, quería lanzar una situación, y es que todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Esta frase recuerda a una expresión típica del despotismo ilustrado del siglo XVIII. Todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Era una forma de justificar que aunque el poder afirmaba actuar en beneficio de la gente común, las decisiones y el control seguían en manos de una élite que excluía al pueblo de la verdadera participación. Hoy vemos un reflejo de esa paradoja en la gestión del patrimonio cultural. Como he dejado claro a lo largo del vídeo, estoy en contra del acceso a patrimonio sin una rigurosa supervisión académica y sin las condiciones apropiadas. Pero me planteo algo más profundo. Si el patrimonio es realmente de la humanidad, ¿dónde queda entonces el resto de la humanidad? ¿Y qué papel tienen las redes sociales en la trivialización del patrimonio? Y es que han transformado la manera en la que se percibe el patrimonio, despojando de profundidad histórica y reduciendo a mero escenario para virales y vídeos. Un caso paradigmático sucedió en la isla de Pascua en marzo de 2020, cuando un camión chocó contra un muay, causando daños incalculables, como denuncian líderes locales. El suceso motivó al alcalde a proponer restricciones de tráfico en las zonas arqueológicas, para evitar futuros atropellos en un sitio declarado Patrimonio de la Humanidad en 1995. En 2008, un turista finlandés arrancó parte de una oreja de un muay, lo cual le costó una multa de aproximadamente $17.000 y una prohibición de volver a la isla solo por 3 años. Todos estos hechos forman parte del impacto directo que tiene el turismo y particularmente el comportamiento de influencers sobre bienes culturales. El Consejo Internacional de Monumentos y Sitios subraya la presión que ejerce el turismo masivo al patrimonio. En un informe advierten que el turismo no regulado está entre los principales factores de riesgo para la conservación de sitios culturales. La combinación de la banalización, selfies frente a monumentos, trepadas, con falta de gestión responsable, convierte lo milenario en mero espectáculo, despojándose de su significado y reduciéndolo a un icono para postureo digital. Sé que durante todo el vídeo me he puesto muy a la tremenda en defensa del patrimonio, y lo sigo estando y lo seguiré estando.
porque cuando se trata de los bienes culturales que definen nuestra historia, no creo que haya que suavizar el discurso, pero también quiero decir algo importante. Esto tiene solución. Todo empieza por tomar conciencia, entender que cada vez que interactuamos con este tipo de contenido, cada vez que damos un like o compartimos un vídeo donde se tribaliza un sitio arqueológico, estamos validando una narrativa peligrosa, que el patrimonio es solo decorado para entretener y no un legado común que merece cuidado y respeto. Esto no significa dejar de consumir contenido cultural, al contrario, significa elegir mejor qué vemos, a quién apoyamos y con qué intención se hace este contenido. Hay muchas formas de acercarse a la historia sin dañarla. Podemos ver documentales bien investigados, canales creados por arqueólogos y divulgadores comprometidos, proyectos que combinan ciencia y belleza sin necesidad de saltarse ni trepar pirámides. El conocimiento también puede ser espectacular, pero desde el rigor. Y cuando viajemos, seamos responsables. Observemos, respetemos, no toquemos lo que no debemos tocar, informémonos antes de ir. Actuemos como si estuviéramos entrando en la casa de nuestros antepasados, porque en el fondo es eso lo que estamos haciendo. Cada piedra, cada jeroglífico, cada objeto es una parte de una historia que ya no puede hablar por sí misma, así que nos toca ser su voz y su escudo. El patrimonio es de todos, no pertenece a un influencer, ni a un gobierno, ni a un turista. Nos pertenece a ti y a mí, a quienes ya no están y a quienes vendrán. Así que por favor, no tratemos como si fuera prescindible, porque una vez que se pierde no vuelve. Y eso sí que no se puede grabar ni editar.